En 1981, un grupo australiano de 5 personas lanzaron en una de sus canciones 11 notas. Apenas 11 notas de flauta. Un músico las soltó una tarde cualquiera, casi como un juego, buscando darle un aire festivo a una canción que ni siquiera se tomaban demasiado en serio. Esas 11 notas le dieron la vuelta al mundo. Retumbaron en cada emisora del planeta. Se volvieron uno de los sonidos más reconocibles de toda una década. Y 30 años más tarde, esas mismas 11 notas perseguirían a quien las tocó hasta el último día de su vida. Porque dentro de aquella melodía alegre dormía una trampa. Una que nadie advirtió durante casi 3 décadas hasta que un programa de televisión, por puro azar, la despertó de golpe. Esta es la historia de Men at Work, de cómo la canción más luminosa de Australia terminó arrastrando uno de los desenlaces más amargos que ha dado el rock. La aguja ya está puesta. Solo faltas tú. Suscríbete al canal ahora mismo para no perderte más contenido de rock. Continuemos. Para entender el final hay que volver al principio. Y el principio no está en Australia, sino al otro lado del mundo, en un pueblo de pescadores escocés. El viejo cantaba y bailaba, y ese ambiente caló hondo en Colin desde niño. Pronto se puso a componer temas propios y a subirse, con más timidez que aplomo, a las tarimas minúsculas de los bares. Buscaba su hueco en una escena que apenas conocía. El giro llegó en 1978 y llegó por casualidad. En el patio trasero de la casa de un amigo sonaba una guitarra de 12 cuerdas. La tocaba un tal Ron Strykert, y a Colin se le clavó ese sonido en la cabeza. La química fue inmediata. Esa misma tarde decidieron tocar juntos. De ahí nació un dúo acústico que empezó a hacerse fijo en los pubs de Melbourne, sobre todo en uno, el Cricketers Arms Hotel, en el barrio de Richmond. Durante un tiempo fueron solo 2 guitarras y 2 voces, pero el proyecto pedía crecer. En 1979 entró a la batería Jerry Spacer, viejo conocido de Colin de los años universitarios. Detrás llegó Greg Ham, un todoterreno que lo mismo empuñaba un saxofón que se sentaba a una flauta o a los teclados. Y al bajo se sumó John Reese, amigo del baterista. Y trabajaron, vaya que sí, cada jueves durante más de un año en ese mismo escenario, juntando de a poco un público fiel. Hasta que el pub se les quedó chico y entendieron que tocaba dar el salto, componer y grabar lo suyo. Lo que ninguno sospechaba es que su mayor éxito ya existía. Dormía en una cinta casera, dentro del auto de Colin. Un día, Strykert le pasó una grabación que había armado en su casa. Nada del otro mundo. Una línea de bajo y una percusión casera de lo más ingeniosa, hecha con botellas llenas de aguas hasta alturas diferentes que, al ser golpeadas, daban cada una su propia nota. Pero ese experimento tenía algo. Colin lo puso en el auto y lo escuchó al volante, dando vueltas por la ciudad. Una vez, y otra más, día tras día. El bajo giraba en círculos, hipnótico, y el ritmo se le pegaba sin soltarlo. Para la letra se inspiró en Barry Mackenzie, un personaje cómico de Barry Humphries que parodiaba al australiano de manual. Con ese tono la cargó de modismos y guiños que solo un australiano pillaría al vuelo. La bautizaron Down Under, allá abajo, el apodo cariñoso de un país que cuelga literalmente de la mitad de abajo del mundo. Pero antes de soltar nada, chocaron contra un muro. Llenaban pubs en Melbourne y aún así, ningún sello los quería. Su mezcla de reggae, pop, rock y saxofón no encajaba en los moldes de la época, dominada por el rock duro australiano y por el synth pop británico que mandaba en las radios. Para la industria, este grupo era demasiado australiano, sin futuro fuera de casa. Así que hicieron lo que hace una banda harta de esperar permiso. Montaron su propio sello, MAW Records, por las siglas del grupo, y pagaron de su bolsillo la grabación. Ese ruido llegó a oídos de Peter Karpin, un cazatalentos de CBS Records, lo que hoy es Sony. Preguntó qué grupo estaba dando que hablar en el país, y la respuesta no variaba nunca. CBS firmó, y les asignó a un productor estadounidense, Peter McIan, en un encuentro que cambiaría su rumbo por completo.
bajo su mano nació el primer pelotazo de la banda, Who Can It Be Now? Ritmo nervioso, melodía adictiva y sobre todo ese saxofón de Greg Ham que no se parecía a nada. Triunfó en Australia, pero lo grande estaba por venir. Meses después, esa canción alcanzó el número 1 en Estados Unidos, sentando a la banda en lo más alto del Billboard. En paralelo, seguían cerrando las canciones de su primer vinilo. Y McKean volvió la mirada hacia ese tema olvidado, el que habían escondido un año antes como simple reverso. El menospreciado Down Under. Solo que esta vez lo grabarían en serio, con todo el estudio a su favor. Y fue justo aquí donde Greg Ham firmó, sin saberlo, su sentencia. Greg estaba convencido de que improvisaba algo 100% suyo, un toque inocente de color. No tenía la menor idea de lo que acababa de hacer. Esa melodía, nacida del puro instinto, sería el origen de toda la pesadilla que llegaría décadas más tarde. Down Under apareció en formato sencillo en octubre de 1981, un mes escaso antes de que llegara el primer vinilo del grupo, Business as Usual. Y lo que vino después no tuvo freno. El material trepó listas en Australia y luego en todas partes. Tema tras tema, el grupo se iba tragando radios, países y públicos nuevos. Parecía que nada podía detenerlos. Para cuando terminaba 1981, Down Under reinaba en el número 1 australiano. Con el envión adicional de Who Can It Be Now, ese vinilo arrasó dentro del país y también en la cercana Nueva Zelanda. El sello olió algo gigante y apostó fuerte, al mundo. Primero Estados Unidos, después el Reino Unido. Repitieron la jugada australiana, soltando primero Who Can It Be Now para abrir camino en la radio norteamericana. Para cuando Business as Usual aterrizó en las tiendas de Estados Unidos en abril de 1982, el camino ya estaba allanado. En septiembre cayó el segundo cañonazo, Down Under en versión internacional. La explosión fue total. En pocos meses, una banda de pubs de Melbourne se convirtió en el grupo australiano más exitoso del planeta. El pico llegó en enero de 1983. Con Who Can It Be Now, aún instalada en el top 10, Down Under conquistó el número 1 del Hot 100. Y en paralelo, Business as Usual se sentaba en lo más alto del Billboard 200, la lista de los vinilos. Fue histórico. Primer grupo australiano en mandar a la vez en ambas listas. Y no fue un parpadeo. El vinilo aguantó 15 semanas seguidas en la cima. Una barbaridad para alguien venido del otro extremo del mundo. Las cifras lo gritaban. Más de 6 millones de copias del vinilo solo en territorio estadounidense. Más de 2 millones de sencillos de Down Under, que reinó 4 semanas. En 1983 ganaron el Grammy a Mejor Artista Nuevo, y la canción se volvió casi un himno nacional. Ese año incluso acompañó un hito enorme, la primera victoria australiana en la Copa América de vela en más de un siglo. Lo habían conquistado todo. Pero el destino tiene un humor cruel. En esas mismas notas que los habían encumbrado, ya germinaba la semilla de su ruina. Solo faltaba que alguien la regara. Visto desde afuera, en 1983 todo marchaba perfecto. Publicaron su segundo vinilo, Cargo, que sin igualar el milagro del debut vendió bien y los llevó de gira por medio planeta. Pero adentro la cosa hervía. A medida que el éxito crecía, Colin Hay fue tomando cada vez más control de las decisiones musicales y de dinero. Eso chocó de frente con Jerry Spicer y John Reese, que defendían una banda de iguales, democrática. Para Hay y para el sello, en cambio, el corazón del grupo eran sus composiciones junto a Strykert. La olla reventó en 1984, mientras preparaban su tercer trabajo. Spicer y Reese fueron despedidos de golpe. De 5 quedaron 3. La grieta estaba abierta y ya no cerraría. El siguiente vinilo, Two Hearts, de 1985, lo levantaron apoyándose en músicos de sesión, con un sonido más gélido y cargado de sintetizadores.
La crítica se dividió y el público no respondió. Cansado de todo, Streicher se largó antes de la gira. Greg Ham lo siguió durante esa misma gira. Y en 1986, el grupo bajó la persiana de manera oficial. El conjunto que había puesto al planeta a sus pies con su debut se desmoronaba pocos años más tarde. Pero su historia estaba lejos de cerrarse. Años después, Down Under regresaría a las portadas de todo el planeta. Y ya no por su música, sino por un escándalo. Durante años, Down Under fue solo eso, un himno alegre y orgullosamente australiano que coreaba una generación entera. Hasta que, casi 30 años después, alguien la miró con lupa por primera vez. Corría 2007. Un programa australiano de preguntas musicales, Speaks and Specs, dedicó una noche a canciones infantiles. Los concursantes debían reconocer melodías de la niñez. Y ahí saltó la observación que lo detonaría todo. Kookaburra sits in the old gum tree. Mary, Mary, king of the bush is he. Marion era una cristiana devota. Decía que aquella melodía había sido un regalo del cielo y por años se rehusó a cobrar un solo centavo por ella. Murió en 1988 y los derechos de la pieza fueron pasando de mano en mano hasta caer en una empresa, Larrikin Music. Para los espectadores de aquella noche era una coincidencia simpática y nada más. Para otra persona fue algo muy distinto. Entre quienes vieron esa emisión estaba justamente el dueño de Larrikin Music, la compañía que controlaba los derechos de la obra de Marion Sinclair. Y él no pensaba dejar pasar el parecido como una anécdota de concurso. 2 años más tarde, en 2009, presentó una demanda formal acusando de plagio a la banda y a su sello discográfico, sosteniendo que esa flauta reproducía un trozo de Kookaburra. El pleito aterrizó en la Corte Federal Australiana. Larrikin reclamaba entre el 40 y el 60% de todo lo que Down Under hubiera generado, de la canción entera, por una línea de flauta. En febrero de 2010 cayó el veredicto. Sí había plagio, aunque limitado a una porción mínima. En julio, el juez fijó la pena. Men at Work tendría que ceder el 5% de lo que la canción produjera a partir de 2002. Y aquí viene lo más cruel de toda la historia. El verdadero precio no se midió en dinero. El proceso se tragó cerca de $4,5 millones en gastos legales. ¿Y cuánto se llevó Larrikin en regalías? Apenas unos 100,000. Una guerra donde al final no ganó nadie. Pero el golpe más pesado no cayó sobre las cuentas. Cayó sobre un hombre, sobre Greg Ham, el que una tarde había tomado su flauta para darle color a una canción. Greg confesó sentirse destrozado. Lo que más le dolía no era la plata, era el miedo. El pánico a que el planeta dejara de verlo como músico para etiquetarlo ya para siempre como un plagiario. A que toda una vida de arte quedara reducida a una acusación. Aquel 19 de abril de 2012, en su casa de Melbourne, encontraron sin vida a Greg Ham, un infarto. Tenía 58 años. La policía no halló nada extraño, pero quienes lo conocían coincidieron, casi en voz baja, en una misma idea. El juicio lo había marcado por dentro durante sus últimos años. La sombra nunca lo soltó del todo. Así, una canción que nació para celebrar a Australia terminó dejando atrás una historia mucho más triste de la que nadie habría podido imaginar. Y sin embargo, por encima de los pleitos y los duelos, el legado del conjunto no dejó de agrandarse. Después de la ruptura, Colin Hay no dejó de recorrer el mundo en gira año tras año. Y en cada concierto se repite la misma escena. Suenan los primeros acordes de Down Under y la multitud la identifica en un segundo. Sonríe, la canta, sigue sonando fresca, divertida, profundamente australiana. Su sitio en la historia quedó sellado en 2001, cuando la APRA la eligió como una de las canciones más trascendentes que ha dado Australia. Hoy, más de 40 años después, esa flauta luminosa y maldita a la vez sigue sonando en radios, listas y escenarios de todo el planeta. 11 notas levantaron a una banda hasta la cima del rock, y esas mismas 11 notas terminaron persiguiendo a quien las tocó hasta su último día.
¿Recuerdas dónde estabas la primera vez que escuchaste esa flauta de Down Under? ¿Y para ti aquello fue plagio de verdad? ¿O solo la mala suerte de parecerse demasiado a una canción que todos llevábamos dentro? Escríbelo en los comentarios. Aquí en Rock en Vinilo seguimos poniendo la aguja donde duele y suena. Hasta la próxima.